Vamos a continuar con nuestra segunda mesa, intitulada Marcos Legales, Justicia y Estado. Voy a empezar leyendo la semblanza de la maestra Daniela Ramírez Rojas. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es maestra en Derecho Penal por la FES Aragón, es asesora jurídica federal del área de secuestro en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El actual. Mi cargo actual. El cargo actual es visitadora adjunta de apoyo de investigación en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, consultora en la consultora Ramírez, consultora jurídica, ¿es postulante? Así es. Muy bien. Y doctorante en Derecho en el programa de posgrado en Derecho de la Facultad de Derecho de aquí de la UNAM. Entonces, bienvenida, maestra, pues le damos la palabra. Muchas gracias. Antes que nada, muy buen día a todos. Agradezco el tiempo que tienen para adentrarse en estos temas que son muy complejos y muy dolorosos para la gente que los vive. En este caso, no solo agradezco a la coordinación del doctor Sánchez Sandoval y de la doctora Canut Díaz para que se desarrolle este evento, sino que además aplaudo con todo respeto el esfuerzo que se está haciendo para visibilizar algo que de entrada el Estado ahorita está silenciando de forma sistemática. El tema de desapariciones es un tema coyuntural y es uno de extrema importancia porque está relacionado con otro de los grandes problemas que fomentó precisamente su crecimiento. En este caso, hablamos de la delincuencia organizada como génesis de una serie de problemáticas que colindan con esta realidad social y que no terminan de resolverse, sino que al contrario se acentúan en la misma medida en que medidas extraordinarias para proteger derechos humanos se vuelven en realidad mecanismos ordinarios para la sociedad. Si no atendemos de raíz esta problemática y no hacemos conciencia de lo que representa esta situación, en algún momento podremos llegar a colapsar. Y por esto, esta ponencia que les presento se llama precisamente en la desaparición de personas como un acto de Estado. Hay que reconocer la influencia que tiene el Estado al realizar o no al realizar cualquier situación que esté relacionada con su cargo, pues es gracias al florecimiento o en su caso la omisión de conductas de las que está obligada que pueden permitirse los delincuentes hacer este tipo de actos tan aberrantes. En este caso comenzaré por explicar que la gran historia que tiene México se ha visto opacada por diversos problemas sociales que vienen creciendo desde los 90. La mesa anterior viene explicando, de hecho, muy bien estos antecedentes, porque es precisamente a raíz del crecimiento y desarrollo de grandes cárteles como lo fue en su momento la Federación, anteriormente llamado Cártel del Pacífico, ahora Cártel de Sinaloa, que se dio una sistematización de desapariciones, comenzando como un punto de quiebre con los feminicidios de Juárez. Y en este caso exhorto a dejar de llamarles muertas de Juárez, porque involucran a revictimización secundaria para todas las mujeres que fallecieron durante ese periodo. Entendamos esa realidad. ¿Por qué desaparecieron? Porque eran útiles para algún fin, porque formaron parte de alguna actividad que pudo estar relacionada, o porque simplemente dejaron de ser útiles al servicio de, o por simple deseo en algunos casos. Por esto, bajo ese esquema tan delicado, las muertas de Juárez, como las que no conocieron, hubo un punto de partida para que se subiera el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pudiéramos tener la resolución del campo algodonero. Situación que en un primer momento teníamos ya como un parteaguas y referente de que estábamos trabajando por ello. Sin embargo, más adelante, en 2014, otro evento que terminó de definir los límites que ya teníamos preceptuados, desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, marca otro hito en la historia, donde hablamos ya de una realidad donde se decreta de forma expresa y tácita la participación de autoridades en la realización de actos relacionados precisamente con esta desaparición.
Y hablamos de una desaparición importante porque no estamos hablando de un tema aislado de drogas, no estamos hablando de una cuestión de unos desmanes que se salieron de control. No, es una sistemática en donde ya vemos coordinación entre funcionarios públicos y apartados o integrantes de grupos criminales. Es esta situación lo que incluso llegamos a tener como consideraciones para que en su oportunidad el gobernador del estado tuviera estas represiones, perdón, el alcalde de este estado, esta municipalidad tuviera este tipo de problemas, ¿no? Por eso, sin mencionar nombres para no eventualmente tener problemas por ello, se hace como el hincapié de que esto marca un nuevo punto de referencia y que es a partir precisamente de todas las luchas sociales que se han vivido por las familias de los 43 que se estaban teniendo resultados. Pero desgraciadamente la investigación ha tenido un poco de avance en estos tiempos, se ha ralentizado bastante, temas que no quiero ahorita entrar en polémica porque al final de cuentas están relacionados con un cargo previamente que yo tenía como asesora jurídica federal en la Comisión de Víctimas Federal. Sin embargo, podemos decir en todo caso que esta referencia tiene también una influencia importante para lo que vino precisamente a principios de este año con las noticias del rancho Izaguirre. Este rancho no solo termina de escalar a un nuevo nivel esta referencia de la desaparición, sino que ya lo vemos recrudecido donde las autoridades no solo sabían, tenían participación e incluso el visto bueno de algunas autoridades. Y sin embargo, hasta este momento las movilizaciones por este evento no fueron tan dramáticas. La postura oficial del Estado es simplemente como un evento aislado más de lo que viene sucediendo del desgaste de la delincuencia organizada. Si ven esta narrativa, podemos ver que la postura de Estado siempre está presente. Y de hecho, dentro de los postulados que Harold Laswell, hablar de políticas públicas, señalaba para tener en cuenta la postura del Estado, señalaba precisamente que no solo lo que se dice es una postura, sino también lo que se omite, o en su caso lo que se maquilla. Bajo ese enfoque, es necesario hablar precisamente del narcoestado, porque es esto lo que nos da el punto de partida para lanzar otra conceptualización teórica importante, las responsabilidades directas e indirectas por parte del Estado en la comisión de la desaparición forzada de personas. La desaparición no solo se trata de un evento donde se trata de encubrir la localización de la persona según algunos fines particulares, sino que tiene un alcance mucho mayor al ver que esas personas desaparecidas muchas veces son actores importantes en el sistema jurídico o como defensores de derechos humanos. No por nada en su oportunidad se creó precisamente el mecanismo de defensa de derechos humanos y periodistas, pero por cuestiones de abuso del sistema llegó al punto de terminar siendo inoperante en algunas situaciones. No habían botones suficientes de pánico para todos los que estaban solicitando el sistema. De acuerdo. En ese sentido, es importante señalar que existen distintos factores de relevancia que abonan esta realidad. El abandono de los centros médicos forenses, ya no en ciertos estados, en varios de ellos donde están no solo rebasados, sino que ni siquiera tienen dónde guardarlos. Estamos hablando de que las fiscalías empiezan a dejar ir gente que tenía capacitación y los que entran van quedando sin esa capacitación experta. ¿Cómo atiendes a personas que sufrieron una desaparición forzada sin tener rastros mínimos de cómo hacer ese trabajo? Por otro lado, también existe una falta de atención en instituciones especializadas y la poca distribución de recursos para el Centro Médico de Identificación Forense. Sin esa herramienta clave, muchos casos siguen en el olvido, siguen acumulados como expedientes que no fueron trabajados. Todo esto nos da, en suma, un problema interrelacionado directamente con la delincuencia organizada. Por eso mismo, es importante asumir que si en el derecho penal tenemos conductas de acción y conductas de omisión, tenemos que redistribuir esta situación a las actividades del Estado, donde precisamente tocamos que algunas fallas donde no se atendieron estas llamadas silenciosas, estos hechos aislados o de repente estos bomberazos nacionales, evidentemente denotan una falta de participación del Estado. Y es aún más aberrante cuando
incluso tenemos coordinación entre los mismos servidores públicos. Y aguas, tenemos que hacer una acotación. Tenemos conciencia de que el sistema jurídico refiere que existen medios para actualizar delitos a este tipo de servidores públicos. No por nada está la fiscalía, no por nada hay procedimientos administrativos, en su caso denuncias penales por esta situación. Pero que se muestre de forma tan descarada, ya hablamos no solamente de cuestiones omisivas o de un permiso, porque hay que tenerlo claro, para que sucedan estas cosas debe de tenerse un permiso, y muchas veces esa regionalización de la delincuencia organizada ya está palabrada con una autoridad. En esas condiciones es claro que es importante denotar cuál es la intervención del Estado en cada una de esas participaciones, porque no podemos dejar observar que tiene una responsabilidad, ya sea directa, cuando existe esta colaboración interpersona de la delincuencia organizada, o por el simple hecho de omitir lo que en su deber está establecido. Los centros forenses no creen que es una crisis de derechos humanos también al dejar cadáveres que son íntegras personas que finalizaron su ciclo vital, pero que siguen teniendo el respeto a sus derechos humanos. Entonces, en conclusión, podemos asumir en habida cuenta que para abordar el problema es importante hablar de ello. No podemos dejar de visibilizarlo como lo pretende hacer el discurso político o como las instituciones dejan de lado. Y por lo tanto, una clasificación preliminar es importante. De ahí que una responsabilidad directa e indirecta son necesarias. Muchas gracias.